Y el discurso que da el almirante este año en el marco del 16 de septiembre, pues es eso, es un discurso muy diferente a cualquiera que hubiéramos visto antes, ¿no? O sea, es asumir que las cosas, si se hicieron mal, pues se van a tener que arreglar, ¿no? Hubo evidencias de casos de corrupción y no pasó nada. A mí me da mucho gusto que habrá quien diga que es un tema independiente de la presidenta. Yo pienso que no. Yo pienso que el hecho de que Adán Augusto salga nervioso a intentar contestar una llamada telefónica con su estuche de lentes, porque hay un video donde se le ve así de nervioso, y que salga a dar una... situaciones que se han filtrado, que un papel fundamental lo ha jugado Harfuch, el secretario de Seguridad Pública de México, para tener el control sobre sobre los mandos o los altos mandos en las fuerzas federales, de manera tal que hoy la presidenta ha, me parece que enfrentado a los cárteles de la droga, a los más poderosos, al más poderoso. Panorama 360. Un análisis desde todos los ángulos. ¿Qué tal, amigas, amigos? Muy buenas tardes, buenas noches. Gracias por acompañarnos en un episodio más de Panorama 360, tarde y noche de jueves. Como siempre y como cada semana, para mí es un verdadero privilegio presentar a quienes forman parte de esta mesa de Panorama 360. Mi colega, compañera y amiga, doctora Michelle Onofre. Buenas noches. Muy buenas noches, como siempre, un gusto estar con ustedes en esta mesa de análisis. Gracias, doctora. Y también, por supuesto, mi compañero, colega y amigo Pedro Tonantzin. Pedro, buenas noches, bienvenido. Buenas noches y muchas gracias. Al contrario, Pedro, gracias también, por supuesto, al equipo de producción. Ayer platicábamos del primer informe de actividades de la gobernadora Margarita González Arabia, que se llevó a cabo en el Auditorio Teopanzolco. Dimos algunos puntos de vista sobre lo que ha sido tanto este año como el informe como tal, también el papel que ha tenido la oposición en Morelos. Y hoy toca platicar del primer informe de actividades, pero de la presidenta Claudia Sheinbaum, que, por cierto, eligió al estado de Morelos para cerrar su gira de rendición de cuentas, una gira nacional. Morelos fue el estado 31 y el próximo domingo estará haciendo como lo enseñó, como dejó escuela el expresidente Andrés Manuel López Obrador, con un evento masivo en el Zócalo de la Ciudad de México, al que, por supuesto, pues los morenistas de todo el país se darán cita, tal cual lo hacían en el gobierno de Andrés Manuel. Y bueno, justamente vamos a platicar de este primer año de actividades, doctora, de la presidenta Claudia Sheinbaum, la primera presidenta mujer. ¿Ha cambiado México? Sí, me parece que hay muchas cosas que empiezan a ser diferentes. Empezaría incluso por la percepción de la misma ciudadanía, ¿no? El que hoy tengamos a una mujer, que es lo que empiezas enfatizando, sí, Héctor, va a cambiar también para las próximas generaciones, ¿no? Mujeres en toma de decisiones, yo le decía ayer, es muy importante porque niñas y niños hoy tienen una relación, una referencia muy diferente de lo que tuvimos nosotros y peor aún de lo que tuvieron nuestros papás. Eso es real, la percepción y lo que reciben las nuevas generaciones, porque efectivamente en nuestra generación de niños, de adolescentes, no veíamos a mujeres en traje sastre encabezando prácticamente nada. La comandante. En traje sastre, digamos, con pantalón o con falda, sí, porque también ahí es importante, me refiero lo que decíamos el otro día. Mandando, tomando decisiones, ¿no? Claro, y hoy pues estamos observándolo todos. Fíjate, hasta hace, no sé, todavía como unos 6 años, existía toda esta pregunta en el imaginario de si México estaba preparado para que gobernara típica pregunta una mujer. Cada que participaba una mujer en la contienda. Totalmente, ¿no? Hoy pues es muy diferente, pero además, déjame decirte, porque tú hacías una referencia a Andrés Manuel López Obrador. Andrés Manuel no es una figura que vaya a dejar de estar presente en el sexenio de Claudia Sheinbaum. Ayer mismo lo observábamos, ¿no? Está siempre en su discurso de Claudia. Lo mencionó desde Cuernavaca, Morelos, una vez más, para decir, aquí nunca vamos a tener un distanciamiento. Y eso tiene mucho que ver porque, por ejemplo, hay periodistas como Jesús Silva Gerson, ¿no? Que dice, oye, es que se tiene que hacer a un lado, tiene que marcar una diferencia como en su momento lo hicieron otros. Sí, ojo, pero pues estamos hablando, ¿quiénes lo hicieron? Pues, por ejemplo, quienes no querían que lo relacionaran con el pasado. Calderón con Fox, pésimo. Por supuesto, también Peña con el viejo PRI. Claro, entonces imagínate, ¿no? Era obvio que tú tenías que decir, no, somos diferentes. Cedillo con Carlos Salinas de Gortari. Total. Hoy no. Hoy estamos hablando de un presidente que se va con muy altos números, pero, ¿qué creen? Son más altos todavía los de Claudia Sheinbaum, ¿no? Justo en el marco de este informe de gobierno, lo que hemos visto, ¿no? Que publicó El País con la encuestadora Encol, pues te hablan acerca de un 78% de aprobación. ¿Con cuánto se fue AMLO? El presidente se fue con 72.
Y yo Estamos hablando de pondría, 6 puntos más. Y ya no Podría- va a perder porque cerró con eso, o sea, ya no puede tomar malas decisiones. Pueden salir cosas, pero ya no puede tomar malas decisiones él, ¿no? Claro, Como ya, gobernante. ese es, digamos, en el estándar que se fue un López Obrador. Entonces, estamos hablando de aquí, esto es muy importante. Su desaprobación hoy es del 18% De la Claudia Sheinbaum. El de López Obrador era de 22, o sea, también está más arriba. Sí, claro. Justo va en ese sentido, ¿no? Creo que hubo logros importantes. Las reformas, definitivamente le tocó llevarlas a la presidenta. Una de las que más costó trabajo, pues fue la reforma al Poder Judicial, que pues se usa como la gran bandera, el estandarte, pero ya ejecutarla, pues en toda la operatividad tuvo que estar, por supuesto, la presidenta, ¿no? Hay algunas que han sido populares, el tema del maltrato animal, ¿no? El que se vaya fortaleciendo también cuáles tienen que ser las medidas de mitigación a esto. Modificaciones también, ¿no? Sobre igualdad salarial. Este tema es muy importante. Ayer refería a la presidenta, hoy estamos en creo que decía 2.7, ¿no? Canastas. 1.7 de Canastas canasta. básicas. Y vamos a llegar, según su 2.5? planteamiento, a 2.5. 2.5. Entonces, eso es fundamental porque te dice que va a continuar creciendo el salario mínimo, lo que pues en todos los años, y ahí quizá pues es el máximo discurso del López Obradorismo, ¿no? En todos los años del neoliberalismo, literalmente lo nunca dijo. ocurrió. No nos vamos a separar porque pertenecemos al mismo movimiento. O sea, no es que especules o puedas dejar lugar. Lo dijo tajantemente, ¿no? Somos lo mismo. Somos lo mismo en temas de ideología y de administración pública. Claro, y uno de los temas muy importantes que tiene que ver también con la seguridad, decía hace un rato que, bueno, la percepción de la gente, claro que sigue existiendo muchos problemas en nuestro país, pero hoy parece que hay una estrategia que aquí sí todos los críticos avalan que ha cambiado la estrategia de Claudia Sheinbaum con respecto a López Obrador y que lo que más se cuestionaba al expresidente era precisamente pues los abrazos no balazos, ¿no? Entonces eso me parece que es una carta también, y también fundamental. Y también hay que decir que otra de las cosas que ha cambiado y que ha mejorado la percepción es este odio continuo del presidente de la República en contra de un sector de la sociedad identificados justamente por eso, por este hate que le aventaba todos los días Andrés Manuel López Obrador a los fifís. Y bueno, pues esto Ya no se provocó un escucha encargo, tal se ha cual, claro. distensado. Recientemente lo trató de retomar y creo que alguien le dijo, oiga, presidenta, creo que eso no es la vía y ya no lo hemos escuchado nuevamente. Pero en esto que estás dando a conocer, me parece muy importante, doctora, destacar que justamente yo esta mañana que escuchaba la encuesta del Heraldo y que veía que estaba reportando el 73% de aprobación, que es el Heraldo y es Media Group. Y bueno, No son pues, simpatizantes precisamente de la no presidenta, son sus simpatizantes precisamente, pero también puedes cuestionar que se trate de una estrategia, pues de un medio también nacional, pero de la encuesta que estás dando a conocer, respectivamente, es la encuesta del país, es un medio Claro. internacional de los Incluso más que ha sido opositor o que ha sido Muy crítico. y de crítico los de más la serios y administración respetados pública. en el ámbito Ha mundial. tenido por ahí cosas, Pero pero sí. de los más serios y más respetados, yo creo que el país sigue siendo uno de los medios con mayor, digamos que reconocimiento, pero ellos están reportando 78% de aprobaciones, altísimo. Claro, ahora eso Altísimo. conlleva pues también una gran responsabilidad por parte de la presidenta, ¿no? O sea, tiene el gran respaldo del pueblo en estos momentos. Yo creo que un tema también muy importante tiene que ver con todo lo que ha pasado a nivel internacional, el contexto que se ha vivido con un gobierno muy complejo como el de los Estados Unidos, ¿no? Justamente en este tema, Claro. en esta encuesta revela que la parte más alta del reconocimiento o de la aprobación a Claudia Sheinbaum lo alcanza justamente en esta tensión con los Estados Unidos, donde alcanza un 83% de aprobación por parte En la forma en la que ha actuado. de la forma en la que ha actuado. En los momentos de O tensión, sea, digamos que tuvo su pico a partir de que la gente pues ve que se puso. de yo cómo quiero manejó sumar- esta crisis con los Estados Unidos. Y dijera la doctora, siempre terminamos hablando de lo que yo opino, pues sí. Pero ustedes saben cuál es mi postura respecto al gobierno Esperemos que haya algunos datos hoy. de Morena. Pero, no, aquí es percepción personal y opinión 100%. A pesar, puede tener muchas cosas negativas, el tema de la inseguridad, el tema de las medicinas, un discurso por ahí de pronto que puede engañar a la gente o intentar hacerlo. Sin embargo, mi espíritu de periodista, dicen que a los periodistas nos gusta el conflicto, sí, efectivamente. Lo que está pasando en el ámbito político con Adán Augusto,
con el caso del huachicol Así es. fiscal, con el caso de la barredora, de verdad, y lo digo honestamente y de frente a nuestra audiencia, a mí me da satisfacción que, a diferencia del sexenio de López Obrador, donde lo decía ayer, el caso uno de los más graves, donde murieron personas migrantes, no eran delincuentes, eran personas migrantes retenidas, y que alguien por una negligencia se incendió y permitió que se incendiara este lugar y que murieron personas y que no pasara nada, como hubo muchos otros casos donde en el sexenio de López Obrador hubo evidencias de casos de corrupción y no pasó nada. A mí me da mucho gusto que habrá quien diga que es un tema independiente de la presidenta. Yo pienso que no. Yo pienso que el hecho de que Adán Augusto salga nervioso a intentar contestar una llamada telefónica con su estuche de lentes, porque hay un video donde se le ve así de nervioso, y que salga a dar una entrevista, una conferencia de prensa, este personaje que detesta hablar con la prensa, por una instrucción, me parece pues, evidente, de la presidenta, me da gusto. Me da gusto no porque disfrute que Adán Augusto padezca la presión de los medios, sino porque yo espero que esa sea la ruta. Y como en el caso de Morelos, este tema y lo he dicho en otras ocasiones, del posible balazo en el pie, no importa, o sea, no importa sacrificar unos cuantos puntos de esos 78, no importa que la oposición, que de por sí está desacreditada, diga, mira, ¿ya ves cómo hay corruptos? Pues sí hay corruptos. Quienes no coincidimos plenamente con este gobierno, sabemos que hay corruptos, pero eso no enoja, porque al final ni Claudia Sheinbaum ni Margarita González pues están revisando con videocámaras de seguridad el 100% del día de sus funcionarios. Tienen decisiones propias. El tema es que cuando se conozca, haya acciones, haya consecuencias. Uno, que se sancionen esos actos de corrupción y que le diga al resto, aquí no va a ser de gratis, ¿eh? No. Eso me da gusto y lo aplaudo. Y es una de las cosas que yo creo que tiene que suceder y está sucediendo, el que estas herencias que pues tiene todavía del sexenio anterior Claudia Sheinbaum, pues tienen que, solitas además, ¿no? Solitas, pues van. No ha sido necesario meterles el pie ni muchas cosas, o sea, solitos han caído. Y justamente, ¿no? Esta semana lo que vimos también en el reportaje que saca Televisa sobre Adán Augusto López, ¿no? Del dinero que 78 recibió, millones. Los 78 millones. O sea, está muy complicada la situación ya para él. Ahora. Sí. Está correlado. Y también está muy clara que pues la presidenta está dejando que estas cosas sucedan. Pero, no está tirando palo. Pero sí tenemos que ver en algún momento pues declarando a un Adán Augusto frente a una autoridad, ¿no? O sea, siendo investigado con independencia que se vaya a caer o no del Senado, que finalmente pues como tú dices, ¿no? En este momento pues parecen momentos muy complejos para él, mucho. A diferencia de otros personajes que aún así han quedado. Aquí estamos hablando de que 6 años, o sea, otros 5, para Adán Augusto serían insostenibles definitivamente en el Senado de la República, ¿no? Entonces, es una muy maravillosa herencia que se puede quitar Claudia Sheinbaum ya en estos momentos, ¿no? Vamos a ver qué pasa, pero sí hay otras. Hay también, por supuesto, que sí existen, pues, faltantes, ¿no? El tema de la extorsión, que si bien pues se presentó toda una estrategia, pues vamos a tener que seguir evaluando qué es lo que pasa. El huachicol fiscal, o sea, estamos hablando de las más altas esferas también en la Secretaría de la Marina, y el discurso que da el almirante este año en el marco del 16 de septiembre, pues es eso, es un discurso muy diferente a cualquiera que hubiéramos visto antes, ¿no? O sea, es asumir que las cosas, si se hicieron mal, pues se van a tener que arreglar, ¿no? Pero que las cosas no se van a quedar así. Entonces, me parece que también hay una intención, por supuesto, de la presidenta de México para que se cambien las cosas y sobre todo para que se disminuya la impunidad. Ante eso, pues creo que lo que vemos del otro lado, pues es que obviamente no hay una oposición, desafortunadamente en el contexto internacional, estar viendo a un Salinas Pliego, ¿no? En Fox y demás, no abonan, pero fíjate, con todo y lo que podemos ver. No, bueno, pero tampoco le resta. No, y además, porque hay buenos datos, ¿no? En el caso, y quizá por eso la gente evaluó muy bien el tema de Estados Unidos, porque al final estamos viendo que se mantuvo, justo el dólar está por debajo de los 19, ¿no? O sea, hay una estabilidad en estos momentos, justo a partir de las decisiones políticas que también ha tomado la misma presidenta Claudia Sheinbaum. O sea, en esa parte, pues ha generado un resultado positivo. El tema de las mujeres también ella lo retoma de manera muy específica con los apoyos sociales de 60 a 64 años. Es una gran cantidad de apoyos sociales en este momento. Doctora, y el tema de la también deuda. Se tendrá que ir evaluando, ¿no? Estos datos que de pronto aparecen de que hay un crecimiento muy fuerte de la deuda pública,
que aún no se establece si sí o si no, porque el gobierno federal dice Bueno, que no, es que, pero o sea, hay sería un como endeudamiento de el pronto. único alfiler. Hay endeudamiento a partir también de los megaproyectos. O sea, ojo, no estamos hablando de un FOBAPROA o algo por el estilo. Hay cosas que se van pagando porque pues sí corresponde a los megaproyectos que se Y sostuvieron no es desde el una deuda pasado, que ¿no? creara ni el gobierno de López Obrador ni el gobierno de Claudia No, pero el Sheinbaum. incremento de la deuda sí. Sí, el incremento está llegando en un rango. Sí, es que tampoco, no, yo creo que ahí tendría que haber transparencia porque la cifra que da a conocer la oposición es la cifra que da a conocer la oposición. Porque está padre que haya todos estos apoyos sociales para personas con discapacidad, para mujeres en distintas partes de su vida, edades, para estudiantes. Por supuesto que qué bueno que haya programas sociales que no había y que hoy lo presumía la presidenta en esta visita a Morelos, son derechos constitucionales. Qué bueno. Pero ¿a poco todo ese dinero que se destina sale del combate a la corrupción, sale de dinero que no se roba una administración? Porque si es así, Bueno, es qué que sí hay bueno. muchas acciones que se han Pero si tomado, es deuda, me parece que el callejón sí es peligroso. No, o sea, yo creo que ahí sí, o sea, sí se ha ido generando un sustento a partir de estrangular muchas áreas, por supuesto, administrativas. También, pues, tiene que ver, por supuesto, con los temas fiscales, ¿no? Con eficientar. De hecho, quizá por eso existe la preocupación del huachicol fiscal, ¿no? O sea, si te está costando 500 millones diarios, pues sabes que esos 500 lo necesitas para muchas otras cosas, ¿no? Entonces, creo que también ahí recae lo que quiere generar la presidenta. Sí tenemos que preocuparnos, por supuesto, de que sigan generando más programas, más programas, más programas, porque Puede ser pues insostenible. pueden ser insostenibles en unos años, ¿no? Pero hoy los que tienes empiezan a generar ciertos resultados, ¿no? Jóvenes construyendo el futuro. Obviamente, pues la pensión universal a adultos mayores, yo creo que es ya hoy irrefutable el que se tenía que generar ese programa, ¿no? Claro. Y Pedro, en el tema Ah, de, ¿sabes cuál? La comunidad afrodescendiente, por Sí. cierto, que ayer la mencionó. ¿Qué me preocupa de pronto de no, ese o de las escuelas? La escuela es nuestra. ese es un Sí tema los complicado. empoderas, pero bueno, también tiene que haber justo un proceso de seguimiento. Tampoco pueden generar los recursos o puedes dar los recursos. Son más de 12,000 millones, ¿no? En el país lo que se está destinando. Es muy bueno empoderar, sobre todo, pues sí, a los pueblos originarios. Ahora pues habrá que ver ya en el seguimiento. Y en los pueblos afrodescendientes que han sido segregados, estigmatizados, ha habido una conductas racistas, clasistas, colonialistas en contra de esos pueblos, aunque lo digan, aunque digan Bueno, que pero no. aquí en Morelos tienen una diputada, ¿no? Eso es bueno. Ese es un chiste que yo creo que del La que diputada Tania Valentina. Oye, yo creo que algo que no aprovechó López Obrador y que la presidenta o lo está aprovechando, puedo percibirlo, o esperaría que lo aprovechara más, es este tema de la oposición inexistente. Porque escuchaba justo ahora ya en la cumbre a Roy Campos, decía que algo que López Obrador no jugó fue el reconocer algunas crisis o temas complicados para no perder absolutamente nada frente a la oposición, cuando me parece que bien podía hacerlo con estos niveles de aceptación. Y hoy, insisto, nuevamente, qué bueno que la presidenta está reconociendo que hay corruptos dentro de su movimiento o que por lo menos no los está protegiendo. Pero yo creo que podría avanzar más y que la oposición por esto no implica que crezca, ¿eh? Porque, no, insisto, a un año de administración y se le está acabando el tiempo porque parece que faltan 5 años o 4 para la campaña y 5 para la renovación del Poder Ejecutivo Federal. No hay oposición. Seguimos viendo a los mismos, seguimos efectivamente viendo a Alito, presidente del PRI, tratando de encabezar la inconformidad social. ¿En manos de quién? Xochitl de pronto vuelve a aparecer y da 2, 3 mensajes. Fox sigue con lo mismo, que recientemente reconoció el tema del salario mínimo, aplaudió a López Obrador, diciendo que a él se lo habían prohibido o amenazado las empresas de que era una muy mala idea, pero que hoy se da cuenta Vicente Fox de que la decisión de aumentar el salario fue una muy buena decisión, que efectivamente por lo pronto no ha generado crisis. No hay una oposición, o sea, no vemos que se reconstruya, Pedro, y pareciera que la historia se va a repetir si todo sigue igual. No hay todavía un caudillo que se le ponga enfrente, un caudillo electoral que se le ponga enfrente a Morena a nivel nacional. no, y yo creo que esto que ha hecho la presidenta, que habla también de una depuración interna del propio partido, Y que sigue, y que deberá seguir, ¿no? sí, la propia decisión de terminar con el nepotismo es una decisión que habla justamente de que algo no está funcionando dentro de las filas de Morena, que era justamente pues esta intención de no darle renovación con sangre nueva, sino pues está bien que haya una renovación, pero que sea dentro de mi familia, ¿no? Eso no va a ser posible. Y creo que justamente lo que me parece que hay que reconocerle a la presidenta es que está tomando el control, que no es nada fácil,
de unas instituciones que primero están acostumbradas a obedecer a hombres, no a mujeres, y que ha sido complicado, aun cuando hay muchas cosas que no se dicen públicamente, ha sido complicado tomar el control de las Fuerzas Armadas de este país. Hoy ella se ha presentado como la comandanta suprema de las Fuerzas Armadas mexicanas y hay un reconocimiento es profeso. Hay algunos pasajes que se han dicho entre columnas, entre columnistas, de algunas situaciones que se han filtrado, que un papel fundamental lo ha jugado Harfuch, el secretario de Seguridad Pública de México, para tener el control sobre sobre los mandos o los altos mandos en las fuerzas federales, de manera tal que hoy la presidenta ha, me parece que enfrentado a los cárteles de la droga, a los más poderosos, al más poderoso. Yo no me atrevería a decir de manera exitosa, pero por lo menos hasta este momento lo que se ha evaluado es que lo ha ido desmantelando poco a poco al cártel de Sinaloa. Sí ha habido detenciones importantes, sí ha habido un avance, es un cártel muy poderoso contra el que el propio gobierno de Estados Unidos no ha podido hacer gran cosa, de manera tal que hoy reconocerle a la presidenta que sí ha logrado la detención de varios de ellos es una acción muy importante y ha logrado, pues, de alguna manera, tratar de regresar la institucionalidad a un Estado que ya no estaba en poder de las fuerzas civiles o de la autoridad civil, sino estaba ya en manos completamente de los cárteles de la droga, como ocurrieron en muchas partes del país. Yo, para abonar a la discusión, porque nos acaba el tiempo, creo que el principal pasivo, pues sí, es el tema de la seguridad. Es un monstruo enorme. Coincido en que ha echado mano de Harfuch y coincido en que la política de seguridad pública, la estrategia tenía que cambiar. Abrazos y no balazos, aunque ellos digan que no era abrazar a los delincuentes, pues realmente era un apapacho y escuchamos textualmente a López Obrador defender los derechos humanos, decía él, de los secuestradores. Me parece que nadie estábamos en contra de que se respetaran sus derechos humanos, pero cuando alguien llega y balea a unos policías, a unos soldados, me parece que la respuesta no pueden ser abrazos bajo ninguna circunstancia. El tema de la seguridad, pero también considero que el tema de la salud pública es un pasivo con este conflicto que mantiene ahora con las empresas distribuidoras de las farmacéuticas de medicinas en el país. Me parece que hasta ahora, para mí, ese es uno de los principales pasivos de la Administración Pública Federal. Es el primer año, ojalá que haya tiempo o durante el siguiente, el tiempo que viene de la administración se corrija, pero yo dejaría en la mesa esos dos temas como principales pasivos. Doctora, Sí, se nos acaba el tiempo, un comentario, perdón. deben ser justo de los temas que se sigan atendiendo. Yo creo que si bien la seguridad es un tema muy complejo, que así ha sido durante varios años ya, precisamente en cuanto a la evaluación que hace la ciudadanía, están bien evaluados tanto Omar García Harfuch y, ojo, también Marcelo Ebrard, que probablemente pues sean figuras relevantes hacia el futuro, ¿no? Pensando en la sucesión. Pero los dos están bien evaluados. ¿Qué es diferente en estos momentos a lo que vimos el año pasado? Por ejemplo, así como decíamos que la presidenta está muy bien evaluada en estos momentos, que tiene una altísima popularidad, los morenistas no. Los morenistas sí vienen para atrás. Y eso me parece que tiene que ver con que la ciudadanía está percibiendo que, pues si bien la presidenta está avanzando en algunas cosas, no necesariamente los morenistas van en el mismo sentido, ¿no? Con escándalos que han tenido, que sin, bueno, ni los temas de austeridad parecieran irrisorios, pero te dicen que pues no todas las personas que están ahí son efectivamente López Obradoristas. Entonces, esa sana distancia que está percibiendo la gente me parece que está dando la clave a que pues hoy tengamos una presidenta que se sigue fortaleciendo y por el otro lado a un partido que sí o sí tiene que entender que esa popularidad no se va a conservar por los siglos de los siglos, ¿no? Y que están muy expuestos todos los días, tienen que cambiar la dinámica, tienen que ser mucho más cercanos, pero también se tienen que limpiar. Eso es muy importante que Morena se limpie porque al final llegaron muchísimas personas. Colgándose de la marca, claro. Exacto, ¿no? Y en ese momento lo dijimos aquí una vez, doctora, como estrategia electoral a Morena, más allá del bien y el mal y de lo que le convenía al país como partido político, por supuesto que le convenía abrir la puerta a todos los que llegaban, porque llegaban con 10, con 15, con 20. Pero ahora ya no. Como Amado, ¿cómo se llama? Ahora ya tiene las condiciones para generar mecanismos en donde digas filtros. No. Claro. Claro. Gracias, doctora. Pedro, gracias. Un comentario final. Yo creo que también uno de los grandes problemas que va a enfrentar en los próximos
o que está enfrentando, más bien dicho, la presidenta, es justamente el tema comercial con los Estados Unidos. Hoy entraron en vigor los aranceles y se está haciendo una evaluación. Justamente creo que es un momento en el que tanto el propio secretario de Economía, Marcelo Ebrard, como bueno, pues la propia presidenta van a tener que tomar cartas en el asunto de ver cómo van a enfrentar todos los aranceles que de manera unilateral ha impuesto los Estados Unidos, y que efectivamente, bueno, pues de todo eso no se ve afectada la industria en México. Gracias, gracias, Pedro. Ya te nos quedaste sin voz, pero agradecemos a la gente que nos estuvo siguiendo en toda esta mesa. Muchísimas gracias. Gracias. Es que está un poco frío aquí el estudio, ustedes disculpen. Muy fuerte, muy fuerte. Y aparte con tantos cambios que hemos tenido de temperatura, Así pero querido Héctor, llegamos al final de este espacio. Agradecido como siempre a nuestros compañeros. Recuerden, ahora pasamos 2 días, miércoles y jueves, porque usted lo pidió en las redes y también, por supuesto, a través de Super 98.1. Pedro Tonantzin. Muchísimas gracias, doctora. Héctor, más rojo que el jitomate. Gracias, doctora. Pero aquí, como Gracias. siempre. Y yo soy Michelle Onofre, les esperamos en la próxima mesa de análisis aquí en Panorama 360. Panorama 360. Un análisis desde todos los ángulos.